y se vio muy feo. Entonces, por descuido, hay algunos que tal vez no saben manipular las herramientas ahí en su móvil. Entonces, yo les sugiero, hágase enseñar con alguien que esté a su lado y que no toque el micrófono ni la cámara para que no sucedan esas cosas que después alguien desafortunadamente esté haciendo captura de pantalla, lo pueda grabar y de ahí salga un meme, y eso es lo que no queremos, ¿ya? Entonces, por eso se da esas recomendaciones de que ya pasado ha pasado. Por eso es la advertencia o recomendación, valga la redundancia. Bien, sin más preámbulos, empezamos con lo que ya habíamos mencionado ayer, que teníamos que hoy día avanzar lo que es los signos de, perdón, la acentuación, ¿no? Entonces, en este momento voy a comenzar a presentar mi pantalla. Y por favor, una manito cuando comiencen a ver la pantalla para que yo también esté seguro que estoy presentando, ¿ya? Por favor. Muy bien, estoy viendo las manitos. Ya. Bien, listo. Ahí estamos. En la materia, como hemos dicho, es lenguaje. El docente licenciado Juan Fischer. Hoy es 16 de enero de 2025. Es nuestra segunda clase correspondiente a esta materia de lenguaje. Estamos en el grupo C3 y C4. Vamos a hablar ahora sobre los 4 tipos de acentuación. Y estos son las palabras agudas, las palabras graves o llanas, las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. Ayer di un poquito, un adelanto acerca de que las palabras, tanto esdrújulas como sobreesdrújulas, vamos a decir, por la región, el entorno donde vivimos, hace que nosotros la digamos de una forma que no es la correcta y da mal entendidos. Ayer justamente veíamos sobre el asunto de secretaria y secretaría, ¿no? Secretaria es una persona y secretaría es un lugar. Solamente la tilde en la I hace que esto cambie todo el contexto o la idea de lo que se quiere decir. Por eso que muchas personas, al menos que dicen, no, a buen entendedor, dicen, no, pocas palabras. No. Si usted no escribe bien, el otro que está recibiendo el mensaje puede entender mal. Y esto sucede en los mensajes, tanto en el Facebook como también en WhatsApp. Así que esta clase, es decir, esta materia, es de las materias troncales y justamente en lo que es esta carrera en humanidades se utiliza bastante lo que es lenguaje. Y, por si acaso, vuelvo a repetir, para los que no estaban ayer, va a ser la primera vez, pero repetir que yo soy también tribunal, es decir, jurado para tesis. Y no me gustaría que un alumno de aquí de vosotros presente una tesis con errores ortográficos, algo que yo ya había enseñado justamente en esta lección o como también en las próximas que vamos a tener, ¿no? Bien, continuamos. ¿Qué es la acentuación? Aquí la definición dice que es un conjunto de reglas, pueden ser también normas, que determinan la colocación del acento gráfico, tilde según la posición de la sílaba tónica. Hago recuerdo una vez más, no es lo mismo decir acento gráfico y tilde que decir solamente acento, porque tenemos 3 tipos de acento que ayer lo vimos. El acento prosódico, que es el que no se ve, se escucha en la palabra que hay un mayor énfasis en esa sílaba, pero no se ve. Ese es el acento prosódico. Luego tenemos el acento ortográfico o el gráfico, donde se pone la tilde, y luego para hacer diferencia entre las palabras, es decir, sobre todo en los monosílabos, se pone la tilde diacrítica, ¿ya? Un ejemplo es, por decir, más de cantidad, cantidad de cualidad, pero el otro más que representa la palabra pero, y que ya también di bastante ejemplo ayer, ¿no? Entonces, yo soy más alto que tú, o ese sería con tilde, y el otro sería sin tilde si yo digo, ayer fui al cine, mas no te vi. En otras palabras, yo podría cambiar ese más por el pero. Ayer fui al cine, pero no te vi, ¿no? Entonces,
El primer más lleva tilde y la segunda oración no lleva tilde. A eso se le llama la tilde diacrítica, ¿no? Entonces, por favor, si alguna vez alguien pregunta, licenciado, esa palabra lleva acento, todas las palabras llevan acento, pero tilde no todas, ¿ya? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Los conceptos básicos fundamentales. La sílaba tónica es, como decía anteriormente, la que suena más fuerte, ¿no? Hay algunas palabras que tienen el acento prosódico y no tienen la tilde, pero justamente esa sílaba tónica es la que se escucha más fuerte. Entonces, es la que tiene más énfasis, ¿no? Por decir, en esta de aquí, la que suena. ¿Cuál sería aquí la palabra tónica? Sería sue, ¿no? Porque usted no dice la que suena, dice sue. Entonces, ahí está la sílaba tónica y no lleva tilde, es un acento prosódico que no se ve, ¿ya? Las sílabas átonas son las que suenan más débiles. En este caso, suena. ¿Cuál sería átona? La na, ¿no? Acento gráfico, como decía, es la tilde, esa rayita que se pone encima de la palabra que necesita colocarse para que podamos tener una buena ortografía. Y es la que marca dónde va la tónica. Fíjense, la palabra dónde y tónica tienen esas tildes, ¿no? Bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice así, las 4 categorías según la sílaba tónica. Tenemos las palabras agudas. La tónica es en la última sílaba, ¿ya? La última sílaba vamos a entender que es la que se cuenta del lado derecho, porque la primera sería la del lado izquierdo. En otros idiomas, en el hebreo, arameo, la primera sería la que para nosotros sería última, ¿no? Para ellos la última sería la que para nosotros es primero, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la última es la que queda al final de la palabra. Bien, entonces la tónica en las palabras agudas es la última sílaba. En las palabras graves o llanas, se llaman graves o llanas, que yo puedo decir, ¿qué palabra es esa? Es grave. ¿Qué palabra es esa? Llanas es la misma cosa, graves o llanas, ¿ya? En cuál se encuentra la tónica en la penúltima sílaba, ¿no? Entonces, la penúltima sería primero la última, aguda, la penúltima serían las llanas o las graves. Las esdrújulas. ¿Dónde se encuentra? La tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Sílaba, justamente, es una palabra esdrújula. También esdrújulas es otra palabra esdrújula. Si nosotros contamos, fijémonos en esdrújula, la última, sería, si le vas a ir la tilde, es aguda. Q, si le vas a ir la tilde, sería grave. Pero está llevando la tilde en dru, sílaba dru. Por tanto, sería la antepenúltima y esta es una palabra esdrújula. Mientras que en las palabras sobre esdrújula, la tónica está antes de la antepenúltima. Si contamos de atrás para adelante, sería la cuarta, pero ya hemos dicho que nosotros contamos izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Por eso se pone la antes de la antepenúltima sílaba. Muy bien. Sigamos. Entonces, la definición de las palabras con sílaba tónica en la última posición serían las palabras agudas, ¿ya? Entonces, las palabras agudas, la sílaba tónica está en la última posición, al final, ¿ya? Por ejemplo, la palabra posición, aquí como estamos viendo, sería una palabra aguda. ¿Por qué? Porque justamente en la última sílaba, que es ción, está la tilde, es una palabra aguda. La fórmula, esto no lo habéis visto quizás, es una fórmula que recién me he inventado. La sílaba átona, primero está, luego la sílaba tónica, que es la última, o simplemente una sílaba tónica, que vendría a ser cuando son palabras o monosílabos, ¿no? Y aquí en este ejemplo vemos canción, canción. ¿Dónde está la tónica? Justamente en la sílaba ción. Entonces, por tanto, esta palabra sería una palabra aguda, porque tiene la tilde en la última sílaba. Ahí está la sílaba tónica. Muy bien, continuamos. ¿Cuál sería la regla de las palabras agudas? Pues que todas las palabras, por favor, esto yo quiero, obviamente que lo van a tener grabado esto, pero a aquel que esté haciendo apuntes, esto es muy, pero muy importante, porque
es a la inversa de las palabras graves. Ya lo vais a ver ahorita, ¿no? Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal N o S, ¿ya? Entonces, fijaros aquí, mirad, he puesto la misma palabra para que veáis que la primera termina en vocal y dice verá. La oración sería él verá. Es una palabra aguda, termina en vocal, ¿ya? Luego la segunda dice verán. Ellos verán. Termina en N. Y la tilde está en la última sílaba. La tónica está en la última sílaba y está terminando en N. Y la última, verás. Tú verás. ¿No? ¿Se da cuenta? Ahí está también en la última sílaba y termina con S. La primera vocal, la segunda es la letra o la consonante N y la última sería la consonante S. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta regla, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal N o S. Hay excepciones. Esas excepciones no las vamos a tocar para que no se compliquen la vida, porque hay excepciones. Hay otras palabras también que son agudas, que terminan en otras consonantes, pero por un hiato puede ser o por otra situación que llevan tilde. Pero eso no lo vamos a ver aquí en esta lección. Aquí tenemos varios ejemplos con las palabras agudas. Fijémonos en esto. Café. Esta palabra café ya sabemos, ¿no? Es una palabra homónima, ¿no? Que tiene dos significados, ¿ya? Café del color, café, algunos dicen marrón, y café de lo que es pues una bebida para tomar, ¿no? ¿Ya? Café. Voy a hacer un paréntesis aquí, ya que estamos hablando de los colores, y hay algo que quizás no está relacionado tanto con lo que es la acentuación, pero sí para aclarar este asunto de los colores, que a mí me gusta mucho aclarar esto, y es la palabra plomo, ¿ya? Aquí en Latinoamérica, mayormente en lo que es todo lo que es Sudamérica, se dice plomo al color, pero en verdad no existe un color plomo. Entonces la RAE, como se habla de esa forma, lo ha ingresado. Plomo es el metal y el color es gris, gris, ¿ya? Entonces, ahora que el plomo, el metal plomo, tenga color gris, eso hace la comparación. De tal forma que puede haber una ambigüedad también con la palabra naranja, ¿no? La palabra naranja es de color naranja la fruta, ¿no? Entonces, por eso puede ser que haya una ambigüedad y de tal manera que por eso tal vez se le haya puesto naranja. No supo el que le puso nombre a las cosas, que por si acaso fue Adán, si alguien lee la Biblia, pues tal vez le puso naranja por el color naranja, ¿no? Bien, continuemos. Saldré, del verbo salir. Saldré, ¿ya? Saldré es una palabra aguda. Y fijaros que está terminando en una vocal, la letra E, ¿ya? Todas las palabras agudas, vuelvo a repetir, pueden terminar en cualquier vocal, ¿ya? Porque puede decir salí, ¿no? Puede ser salió, ¿no? Entonces hay muchas palabras que terminan con vocales, ya sea A, E, I o U, y estas, la tónica está en la última sílaba, pues debería llevar tilde, ¿ya? Bien. La otra sería mojé, que no es monje, ¿no? Porque monje ya sería una palabra grave, no sería una palabra aguda. Mojé, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos cantó, del verbo cantar. Aquí hay una aclaración que me gustaría también hacer, y es que la mayoría de los verbos en tiempo pasado, por ejemplo, de cantar, cantó, lleva tilde, ¿no? De salir, salió, lleva tilde. ¿No? Así es eso, de dormir, durmió, lleva tilde. Entonces, la mayoría de los verbos, por no decir todos, tiempo pasado, llevan tilde. Los infinitivos, que sería dormir, vivir, reír, no llevan tilde, pero sí son palabras agudas. ¿Por qué? Porque ahí está la tónica, el mayor énfasis de la palabra, ¿no? Dormir. Porque yo no digo dormir, mamá, voy a echarme a dormir. No, no digo eso, ¿no? Yo digo, voy a echarme a dormir. ¿Dónde está la tónica? En mil. Es una palabra aguda, pero no lleva tilde porque ya hemos indicado hace un momento que para que lleve tilde
debería terminar en vocal o en consonante N o en consonante S. Y dormir termina en R. ¿De acuerdo? Muy bien, más ejemplos. Y esto era lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Estudió, el verbo estudiar, mire, tiempo pasado, estudió, tilde en la O. Allí, también tilde en la I, fíjense, en la O, en la I, y la otra es bebé, ¿no? Que bebé se refiere a una criatura, no a un recién nacido, porque si usted no le puede, si no le pone la tilde, diría bebe, ¿no? Entonces, él bebe un vaso de agua, no lo sé, ¿ya? Hay cerveza, refresco, ahora que hace bastante calor. Entonces, pero para que sea bebé de una criatura, de un niño, pues debería llevar tilde en la E, ¿ya? Entonces, bebé, estamos refiriendo aquí a un niño, a una persona, pues lleva tilde, ¿no? Y japonés. Japonés, está, aquí hay un error, es japonés, no se preocupen, es japonés, ¿ya? Todos, por ejemplo, japonés, inglés, francés, deberían llevar tilde, ¿ya? Un error aquí tipográfico. Copiar, pegar, a veces no sirve. Compró. Compró, del verbo comprar también, mire, compró, ¿ya? Pasó. El verbo pasar, también, ¿no? Pasó, pasó. Está en tiempo pasado. Seguimos con ahora vamos con las terminados en N. Ahora fíjense, estábamos hablando primero, lo que hemos visto era mayormente terminado en vocal, excepto la palabra japonés, que ahí fue un error, ¿ya? Entonces, allí tenemos la palabra bastón, bastón. Fíjense, no, si yo le pongo la tilde en la A, sería bastón, ¿no? Que esa palabra prácticamente yo no conozco que exista, ¿no? Ahora sí, basto sí existe, pero no bastón, ¿ya? Y bastón, pues, es aquel que utilizan ya quizás algún día, ojalá no me llegue a usar, pues no me gustaría usar bastón, pero ahí estamos, ¿no? Por esa edad. Entonces, bastón es un palo donde uno se apoya, pues, lleva tilde en la O. Jamón, jamón, ese que sirve para comer, ¿no? Jamón, igual como abón, pues la letra B, pues llevan tilde. Razón, razón también lleva tilde. Aquí voy a contar una pequeña anécdota, ¿ya? Si me habéis escuchado, yo pronuncio las zetas, ¿ya? Yo en ningún momento voy a obligarles, ni aun cuando sea docente en la universidad, solamente me he contratado para estos cursos, nunca obligo ni tampoco en el colegio a pronunciar las zetas. La anécdota que voy a contarles es algo que pasó en España, chiquitita, no se preocupen, no voy a demorar mucho. Y es de que estando allí, trabajé en un bar-restaurante, y me pregunta la dueña, mientras cocinábamos, pues me dice, Juan, ¿qué hacías tú cuando eras niño? Yo cazaba pajaritos. Se queda la señora mirándome y me dice, eras cura, tú los cazabas a los pajaritos, puedes besar a la novia, ¿no? Y entonces pensé a 10.000 por hora, como quien dice, y dije, no, cuando yo era niño cazaba pajaritos, ¿no? No es lo mismo decir cazar con S que cazar con Z. Cazar se refiere, pues, cazar pajaritos, ¿no? Dispararle con la onda, con un rifle, no lo sé, ¿ya? Entonces, razón, aquí dice razón, con Z. Así que no es que después vayáis a salir, no, hostia, el profesor había sido español, no. Vale, almacén. Almacén también lleva tilde, ¿ya? Tilde lleva almacén. Termina en L, ¿ya? Almacén. Fijaros, ¿no? Corazón, ¿ya? Fijadme, ¿no? Corazón. Yo estoy diciendo corazón. Corazón, con Z también, pero no la pronunciéis, chicos, porque vosotros mismos van a sentirse ridículo, ¿no? Si pronunciáis así. Vale. Corazón termina en N también. Es una palabra aguda. Información, ¿ya? Información. Esta, aunque también en España la C se pronuncia como Z, pero se escribe con C, ¿ya? Información. ¿Bien? Lleva tilde. Lo mismo que lección. Aquí también quiero detenerme un poquito, mientras estamos pasando lo que son las palabras agudas. Fijaros aquí que la palabra lección se escribe con doble C, ¿ya? Con doble C.
Y esto se refiere a lo que ahora mismo estamos haciendo. Yo estoy dictando una lección de lenguaje. Y eso se escribe con doble C. Pero ¿qué pasa si yo le escribo solamente con una S? Esto es mayormente lo que sucede, por decir, en la Champions, en un partido de fútbol, ¿no? Viene Carreras del Madrid y le da un planchazo a Lamine Yamal, que no la sacan tarjeta roja, y crea una lesión, ¿no? Entonces, ¿os dais cuenta? Así que eso, lesión, pero es con S, es un golpe, ¿no? Algo que quizás ha sufrido, una herida. Eso sería una lesión con S. Pero lección es con C y se escribe con doble C. Atún. Atún, ¿eh? Atún también, fíjense que está terminando con U y N, ¿no? Y termina obviamente con N, por tanto, esta es una palabra aguda. Usted no va a decir, a mí me gusta el atún, ¿no? Está mal dicho, es atún, tilde en la U. Y para muchos que también he visto esta palabra, de verdad que a mí me preocupa, tanto en los de primaria como en secundaria, jardín. Muchas personas escriben sin tilde. Si esta palabra no llevase tilde, yo la leería así. Jardín. Jardín, no jardín. Entonces, mire, hablando de esto, hay una cosa que no la vamos a pasar por si acaso, pero sería bueno explicarla. Ojalá no haya aquí ninguna persona, alguna de las señoritas, señora, o que tenga hijos, pariente, que se llame Noemí. Yo tuve una alumna que se llamaba Noemí y su nombre lo escribía con Y, la que anteriormente se decía Y. Ahora la RAE dice que las dos son valederas, pero sí se debería decir Y y no Y. Entonces, su nombre decía Noemí y era con Y. Le pregunto a ustedes, no me respondan, ¿ya? ¿Acaso la Y se acentúa? ¿Lleva tilde? No. Y que yo No, no lleva. en ningún idioma la Y lleva tilde. Entonces yo le decía a mi alumna, ella un poco sí se dio cuenta, decía, tú no te llamas Noemí, tú te llamas Noemi. Entonces se dan cuenta, así que yo un consejo que le doy, si van a ponerle un nombre en otro idioma, ahora averigüen bien, porque si no van a cometer un error y los chicos, al menos en primaria y secundaria, se hacen burla de los nombres, ¿no? Entonces, no es Noemi, no es Noemí, es Noemi, sí, se escribe con Y, pero es Noemí, en la Biblia está escrito ese nombre y es con I, no con Y, lleva tilde, ¿ya? Entonces, jardín, en este caso, lleva tilde, termina en, ¿no? Turbión, lo que no queremos que pase aquí, ¿no? Turbión, se están dando noticias, he visto el otro día un documental que están derribando todos esos, vamos a decir, ese muro ecológico que se ha puesto allí en la orilla del río Piraí, e indicaba un experto que si subía un metro o medio metro más el río, cuando hubo el último turbión, iba a llegar a posiblemente hasta el primer anillo. Increíble, ¿no? Entonces, pues no queremos que venga un turbión y que haya conciencia tanto de los que habitan por ahí, que las autoridades pues hagan algo al asunto, ¿no? Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de los ejemplos con la letra S, ¿ya? Las palabras agudas que terminan en S. Y aquí está lo que estábamos diciendo hace un momento, valga la redundancia. A mí también, yo sé reconocer cuando hay un error y en el anterior yo puse japonés, ¿no? Y es japonés. Y aquí, como veis, portugués lleva tilde, francés lleva tilde, inglés lleva tilde, ¿ya? Así que cuando usted pasa, por si acaso, después una lección, creo va a ser la última, si no me equivoco, vamos a aprender también que las palabras mayúsculas, todas llevan tilde, ¿ya? Todas las palabras mayúsculas. Y entonces yo veo en los institutos de inglés que ponen instituto de inglés y no le ponen tilde. Entonces ahí para mí dice inglés. Y sabemos que inglés es una parte del cuerpo, ¿no? Entonces la inglés, ¿no? Me duele la inglés, ¿ya? Entonces, no, es inglés, lleva tilde en la E. Y esto era justamente lo que yo indicaba ayer, que un docente de acá de la universidad, la Gabriel, había salido con sus alumnos y pasearon por toda la ciudad y encontraron
más de 500 errores ortográficos, tanto en los anuncios que hay en los restaurantes, en los negocios, hasta aún en el nombre de las calles, ¿ya? Entonces, no cometa usted ese error de que porque es mayúscula, todas las letras mayúsculas, no debería llevar tilde, pero sí llevan tilde. Yo le doy esa pequeña explicación, y es de que Gutenberg, si ustedes conocen la historia de Gutenberg, un alemán que fue el que inventó la imprenta, cuando hizo la primera imprenta era con placas, y en esas placas no se podía colocar la tilde. Entonces, fue por eso que cuando se hacía la impresión de los libros, no se le ponía tilde. Pero según la RAE, siempre, siempre ha llevado tilde. Lo mismo que ciertos nombres. Yo he tenido algún malentendido quizás con una persona, pero a veces cuando uno quiere enseñar, la gente se molesta, especialmente si son otro docente y dice, no, los nombres no tienen ortografía, eso es una mentira. Usted puede leerlo en la RAE, todos los nombres y apellidos tienen una regla de acentuación. Así que si usted escucha esa falacia de que los nombres, los apellidos, no hay ortografía, es falso. Llevan, hay que averiguar bien eso, ¿no? Entonces, sí deberían llevar tilde las palabras mayúsculas. Bien, entonces seguimos. Aquí dice de más, ¿no? De más. Me has dado de más. Caserita, me has dado de más. Devolveme, ¿no? Dinero, no lo sé, ya. Entonces, de más lleva tilde. Atrás, ¿no? Estamos hablando de la parte de atrás, que se ve ahí, dice Q1 2026, lenguaje, humanidades. Entonces, atrás, ¿no? Eso sería atrás. No más, ¿no? No más. No más. Luego, autobús. Aquí, jóvenes, señoritas, señoras, señores, yo sé que hay, no quiero apartarme del tema, pero siempre es bueno hacer recuerdo o recalcar muchas cosas de las que se están cometiendo. No digo que esto esté en el examen, pero sí puede ser. No es lo mismo decir micro que decir microbús. Y lo que hay aquí en Santa Cruz es microbús. El ejemplo clásico que yo doy a todos mis alumnos, hace más de 5 o 10 años que estoy enseñando, pues es de que micro es un prefijo, ¿ya? Es un prefijo. Por ejemplo, el prefijo de aquí de Bolivia es el 591, ¿ya? Y eso es para que después demos el número que corresponde a nuestro teléfono personal. De la misma forma, en las palabras también hay prefijos. Y micro no es el nombre de un sujeto, no es micro, es justamente el prefijo de algo, porque nosotros decimos microbio, microbús, micromercado, micrófono, ¿ya? Entonces, microondas. Y el ejemplo que yo tengo es pongo delante de mis alumnos, ahí en la pizarra, dibujo un micrófono, dibujo un microondas, dibujo un pequeño microbús, ¿ya? Dibujo un micropen, y yo le digo a mi alumno, a mis alumnos, pásenme el micro, le digo. Todos se quedan mirándome. Y me pasan el microbús, ¿no? Yo quiero el micrófono. ¿Entienden, no? Entonces, es algo que aquí en Santa Cruz, por los modismos, por la jerga, etcétera, lo estamos aprendiendo mal. Busque esa palabra, a ver, en el diccionario, si encuentra micreros. Los micreros están cobrando 4 bolivianos, 3.50. No existe esa palabra. Debería ser choferes, conductores, ¿no? No hay, no existe la palabra micros, ¿ya? Entonces, aquí podemos decir autobús o microbús, pero micro no, ¿ya? Bien, estrés. Esta palabra también en otro idioma se escribe con doble S, pero aquí en el castellano la escribimos con una sola. Y estrés lleva tilde en la E, estrés. Y luego revés, ¿no? Al revés. Aquí es solamente revés, ¿ya? Y lleva tilde en la E. Compás. Esta es una palabra también, monoma, que compás, hay el ritmo de una canción. ¿Estás llevando el compás? No, no, estoy llevando mi compás para hacer círculos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que es un instrumento para hacer círculos, también los arquitectos lo utilizan, ¿no? Bastante, ¿ya? Entonces, compás. Una cosa es compás, que lleva el ritmo, y otra cosa es el compás, que también tiene otro nombre para hacer esos círculos, ¿no? Seguimos. Ahora vamos con las agudas que terminan en L. Y ahora fijaros aquí este pequeño
pequeño detalle. Habíamos dicho en las reglas que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, N o S. Pero aquí están terminando en L y son agudas, mire. Cóctel, ¿no? Cóctel. No veo ahí la tilde. No está la tilde, pero tiene un acento. ¿Qué acento? Acento prosódico. Por eso, vuelvo a repetir. Yo sé que algunos se van a cansar de que repita lo mismo, pero esto es para que se le quede bien grabado. Según la ciencia, según estudios, dice que hay que repetir 72 veces una cosa para que uno se quede grabado aquí, ya aquí en la mente. Eso está comprobado científicamente. Entonces, tal vez yo lo repita no sé cuántas veces más, pero no confundan, ¿ya? Cuando alguien me dice, por favor, licenciado, dígame, ¿lleva acento o no lleva acento? Lleva. Pero ¿cómo va a llevar si yo estoy mirando aquí en el, ¿cómo se llama? En Google, que no lleva acento. Lleva, digo. Pero entonces, ¿quién es el que se equivoca? Lleva. Lo que pasa es que está llevando acento prosódico, ¿ya? Uno es tilde, que es el acento ortográfico, y otro es el acento prosódico. Todas las palabras llevan acento, ¿ya? Y el acento en esta sería un acento prosódico y está en la sílaba tel, o tel, ¿no? Abril, ¿ya? Acento en bril. Papel, acento en la sílaba tel. Hotel, también en la sílaba tel, ¿no? Animal, el acento o la sílaba tónica en la sílaba mal, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos. Ahora vamos con la R. Esto yo también le había mencionado hace un momentito, que todas las palabras que terminan, es decir, los verbos que son infinitivos, pues sí, son agudas, pero no llevan tilde. Se acentúan, tienen, vamos a decir, en este caso, tienen un acento, pero no es el ortográfico, es el prosódico. Hago recuerdo una vez más, hay 3 tipos de acento, ¿ya? El acento ortográfico, el acento prosódico y el diacrítico, que también se puede decir tilde diacrítica, pero no podemos decir tilde prosódica. No existe eso, ¿ya? No hay tilde prosódica, porque es tilde, es la rayita, y si no le pongo la rayita, pues no podría ser prosódica, ¿no? No voy a poner una rayita invisible con un bolígrafo que no lo escribe, ¿no? Es una locura, ¿ya? Entonces, eso se llama acento. Por tanto, estas palabras llevan acento, pero es el prosódico, ¿ya? Comer. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿Dónde está el énfasis? En la última sílaba, comer. Por tanto, esta palabra es aguda, ¿no? Es una aguda sin tilde que termina en R. Amor, ¿ya? Como aquella personita que estaba mandando un corazoncito, le gustó, ¿no? Está muy enamorada, ya va a mandar un corazoncito ahorita. Amor, ¿no? Entonces, esto es una palabra aguda, ¿no? Coliflor, fijaros ahí, ¿no? Coliflor también es una palabra aguda que termina en R. Y esta no es, por si acaso, no es un verbo en infinitivo, ¿no? Porque no es verbo, es un objeto, vamos a decir, es una fruta, es una verdura, ¿ya? Coliflor. Tener, este sí es un verbo, ¿no? Yo tengo, tú tienes, vosotros tenéis, ellos tienen, ¿no? Tener. Y es un verbo en infinitivo, por tanto, es una palabra aguda, pero que no lleva tilde. Lo mismo que hablar, ¿no? Yo hablo, tú hablas, vosotros habláis, todos hablan, ¿ya? Bien, listo. Sigamos. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice más aguda sin tilde y estas pueden terminar en D, Z o J. Fijaros esta, son agudas, aunque no lleven la tilde, porque ya sabemos, vuelvo a repetir, solamente llevarán tilde las agudas cuando terminen en vocal, cualquier vocal, y en N y S, solamente con esas 2 consonantes. Verdad. Verdad es una palabra aguda, termina en D, pero la sílaba tónica es la última, verdad. Porque usted no va a decir, es verdad, ¿no? No va a decir es verdad, es verdad. Se escucha más el énfasis, la mayor fuerza de voz en la última sílaba que sería la sílaba da. Y esta es una palabra
aguda, sin tilde, pero que termina en D. Lo mismo que salud, ¿no? Salud tanto como dice que está bebiendo, o salud cuando uno está, pues, bien sanito, ¿no? Salud, ¿ya? Entonces, salud no lleva tilde porque termina en D, ¿no? Parecería, ¿no? Y aquí esta otra también que la he visto muchas veces cuando voy a algunos cumpleaños, y en más, por si acaso, en el Facebook, veo feliz con tilde. Feliz no lleva tilde, pobres señoritas. Feliz no lleva tilde, ¿ya? Aunque me gustaría que lleve tilde, ¿no? Para que se sienta uno más feliz, ¿no? Feliz, estoy feliz, ¿ya? Pero no, no lleva tilde porque termina en Z, ¿no? Entonces, por tanto, no lleva tilde. De la misma forma, avestruz, avestruz, ¿ya? Avestruz no lleva tilde, termina en Z, por tanto, no lleva tilde, pero sí es una palabra aguda. Albornoz, albornoz, también es una palabra aguda que no lleva tilde y termina en Z. Y aquí hay algo que me gustaría que lo tengan en cuenta, por favor, queridos estudiantes, y es de que para que usted, le voy a dar un tip, para que usted esté muy seguro de lo que está hablando y de lo que está escribiendo sobre todo, es bueno silabear, es decir, dividir la palabra en sílabas para ver cuál es la que realmente debería llevar tilde y así en el examen, cuando usted esté dando examen, ya sabéis, ¿no? Ya, ahora que podéis entrar a vuestra plataforma, ya sabéis cuándo es el examen, ¿no? 19 y 20 de este mes, ¿ya? Desde las primeras 3 unidades. Entonces, cuando ustedes entren allí, pues van a poder ver que hay algunos ejercicios, etcétera, etcétera, y ahí, entonces, yo quiero que os recordéis de esto, que tenemos que silabear, tenemos que dividir las palabras en sílaba para que así nosotros, cuando estéis dando vosotros exámenes, entonces tengáis la seguridad que lo estáis haciendo bien, ¿ya? Por decir, vamos a silabear la última palabra, albornoz. Fijaros que si yo le pusiese la tilde en la primera sílaba, ¿ya? Que sería al, diría albornoz. Y si yo digo Albornoz, pues la verdad es que se escucha fatal, ¿no? Albornoz. ¿Qué es Albornoz? ¿Ya? Entonces nadie va a saber qué es Albornoz. Luego, si yo digo Albornoz, Albornoz, está mal, ¿no? Pero si digo Albornoz, se escucha mejor, ¿no? Albornoz. Ah, ya sé qué es Albornoz. Y si no sé, pues cojo el diccionario, busco allí y pues ya me entero de que es una palabra que se acentúa en nos y es una palabra aguda. Y fijaros, termina en DZ. Y la que aquí me faltó escribir fue reloj, que se escribe con J. Reloj, ¿ya? Reloj se escribe con J y también es una palabra aguda, ¿ya? Como decir también la otra zigzag, que es con Z y termina con G, ya no con J, ¿no? Zigzag, ¿ya? Y eso también es una palabra aguda. Bien. Bien, entonces hacemos un resumen de lo que son las palabras agudas. Y aquí está, ¿no? Es aguda cuando la sílaba tónica es la última, es decir, lleva allí. Y pueden terminar, ¿sí? Lleva la tilde o no puede llevar, o es la que lleva la mayor fuerza de voz o el énfasis o el mayor golpe de voz en la última. Entonces, esa es una palabra aguda. Ahí está la sílaba tónica. Sílaba tónica se le dice donde está el mayor golpe de voz, ¿ya? No, no siempre ¿cómo se llama? La sílaba tónica tiene que llevar una tilde. No, ¿ya? Pueden terminar, como hemos dicho, en vocal. La V significa vocal. N o S, ¿no? Entonces, sí llevan tilde, ¿ya? Esa cuando terminen en V, N o S, sí llevan tilde. Y cuando no llevan tilde, no llevan tilde cuando terminan en otra consonante como ser L, como ya hemos visto, ¿no? J, lo que acabo de decir, reloj, y R, como decir vivir, morir, saber, leer, no llevan tilde, ¿ya? Aunque sean palabras agudas que prácticamente terminan en R. Por tanto, hasta ahí vamos a hablar de lo que son las palabras agudas. Ahora sí, aquí he puesto un ejemplo un poquito más abajo que es muy interesante, algunos se van a reír, otros quizás le va a parecer
valga la redundancia, interesante, pero es cierto. Bueno, la acentuación de las palabras graves o llanas. Nuestra definición dice que son aquellas palabras con la sílaba tónica en la penúltima posición, ¿ya? Entonces, si contamos de atrás para adelante, la última, la penúltima, ¿no? No digamos la segunda, porque si contamos la segunda y la palabra es muy larga, entonces contamos nosotros, acá los latinos o en el idioma castellano, se lee desde la primera sílaba que usted escribe hacia la derecha, que sería la última. Vuelvo a repetir, no como el griego, no como el arameo, ¿ya? O como el hebreo. Nosotros contamos de izquierda a derecha y en otras partes del mundo de derecha a izquierda. Entonces, para nosotros sería la penúltima sílaba, ¿ya? Entonces, la fórmula es primero una sílaba tónica, luego la sílaba átona. Eso sería la sílaba, o mejor dicho, la palabra graves o llana. Y aquí está el ejemplo para que lo podáis entender bien, ¿ya? Sílaba tónica, fijaros, es car. Y sílaba átona es cero. Cárcel, ¿no? Sílaba tónica, aquí está llevando tilde, porque no es, termina en N ese vocal. Eso ahorita lo vamos a ver también, ¿ya? Entonces, por tanto, debería llevar tilde. Cárcel, ¿no? Porque yo no puedo decir cárcel, ¿no? Está mal dicho, cárcel. ¿A dónde fuiste ayer? Pues fui a la cárcel. ¿Qué? Está mal dicho, ¿no? Es cárcel, tilde. Y ahora vemos esta. Azúcar. Azúcar. Últimamente, la última, según la RAE, azúcar antes tenía como género masculino, ¿ya? Pero ahora con este asunto de, de la, del nuevo siglo XXI y todas esas políticas que hay, han cambiado muchas cosas. Ya saben ustedes a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ahora, antes, azúcar era el género masculino, pero ahora, según la RAE, se puede decir la azúcar, ¿ya? Y yo pataleaba mucho cuando iba al mercado y compraba justamente azúcar. Y yo les decía a la casera, véndame azúcar moreno. Me miraban así, ah, azúcar morena. No, azúcar moreno, ¿ya? Porque es el azúcar, ¿ya? No la azúcar, por el asunto que se juntan esas dos vocales. Pero ahora la RAE indica que se puede decir la azúcar. Yo, la verdad, no soy quien para juzgar a los españoles, tampoco enseñarles a hablar el idioma que ellos hace mucho tiempo lo hablan más que yo, pero imaginaros que yo tenga que decir, la señorita es color blanco, ¿no? La señorita es blanca. Debería decir, la señorita es blanca, no la señorita es blanco, ¿no? O la hombre que está allí es moreno. No puedo decir la hombre, ¿no? Decir el hombre. Entonces, el azúcar que usted compra es azúcar moreno. Si había un alumno que ayer ingresó, que dice que hace más de 30 años salió de bachiller, entonces él debe saber que había un grupo allí en España que se llamaba Azúcar Moreno. Si queréis poder verlo en YouTube, y es Azúcar Moreno, no Azúcar Morena, ¿ya? Entonces, pero ahora con esta nueva ideología política que hay, pues ahora todo lo han cambiado y quieren que ya no se diga el azúcar, sino también los dos son válidos. Pero yo me quedo con el azúcar. Entonces, azúcar moreno o azúcar negro. Azúcar blanco, no azúcar blanca. ¿Ya? Bien. Entonces, pasemos a otro ejemplo. Y aquí está una de las reglas muy principales. Por favor, esto es lo que yo le decía de que es a la inversa o invertido, ¿no? Que las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en vocal en la consonante N o en la consonante S, ¿ya? Entonces, no llevan tilde, ¿ya? Entonces, no pueden terminar, no deberían llevar tilde cuando terminan en vocal N o S. Pero también ayer alguien me preguntaba sobre una palabra que eso no lo vamos a tomar en cuenta, solamente es para hacerle recuerdo, y gracias por la observación de ese estudiante, es que hay excepciones, por decir, todavía, él preguntaba, ¿todavía lleva tilde? Sí, lleva tilde. Y es una palabra grave.
¿Y por qué es grave? Y termina en vocal. Si aquí la regla dice, ¿por qué justamente hay un yat? ¿Ya? Yo no quiero emborracharlo con eso, entonces no lo vamos a pasar eso. Pero sí, según esta regla, sabemos que las palabras graves o llanas, que terminan en vocal N o S, no deberían llevar tilde. Hay excepciones, hay otras excepciones más, pero no la vamos a tocar eso. Y esta es la regla inversa de las palabras agudas, mientras que las palabras agudas sí llevan tilde, ¿no? Las palabras agudas llevan tilde, las que terminan No justamente estoy en entendiendo vocal, mucho. N o S, ¿ya? Bien, yo sé que se le ha ido sin querer, pero vuelvo a recalcar, no me gusta interrumpir la clase ni tampoco llamar la atención a nadie, pero le gustaría que tenga mucho cuidado con sus móviles. Esto se está grabando y si por ahí se escucha una palabra malsonante, no quiero que otra persona que esté haciendo captura de cámara o que tenga otro programa, justamente haga un meme de aquellos que están hablando por allí. ¿Ya? Por favor, ¿ya? Luego tenga mucho cuidado, si no sabe manipular su móvil, hágase enseñar con alguien, pero trate de no tocar los botones del móvil si está con su móvil. ¿Ya? Por favor. Y entonces, ¿no? Ahora fíjense el ejemplo que yo puse aquí abajo. Y esto para algunos parecerá gracioso, pero es cierto. Fíjese la oración que escribí aquí. Dice, nosotros, los latinos, siempre hablamos con palabras graves o llanas. ¿Qué os parece, no? Interesante, ¿no? Nosotros es una palabra grave. ¿Dónde está? Fíjense, termina como termina en ese, no lleva tilde, pero aquí está la tónica en la penúltima sílaba. Nosotros, porque usted no dice nosotros, ¿no? Ni dice nosotros, dice nosotros. Entonces, esta es una palabra grave, ¿no? Por eso, esta palabra aquí es grave porque justamente es la palabra tónica, ¿no? La sílaba tónica, quiero decir. Latinos, mire, latinos también, ¿no? Latinos, latinos. Usted no dice latinos, ¿no? Ni dice latinos, dice latinos. Y es otra palabra grave o llana, que no lleva tilde justamente porque termina en S, ¿ya? Y ahora fíjense, esta termina en vocal y también es grave, siempre, porque usted no dice siempre, ¿no? Siempre te tengo que buscar a ti. Tú nunca me buscas, ¿no? No es siempre, es siempre. Y esta palabra también es grave o llana y no lleva tilde. Fijaros, ¿no? Y entonces, ¿ve? Hablamos, otra vez, hablamos. Hablamos, termina en S, es una palabra grave o llana. Con palabras, la misma palabra, palabras, también valga la redundancia, es otra palabra grave. Graves también, ¿no? Fíjense qué cosa, ¿no? Aquí palabra grave o llana, las tres son graves o llanas, ¿no? Graves, es graves, es una palabra grave. Llanas es una palabra llana también, ¿no? Entonces, es interesante este ejemplo. Ojalá lo podéis copiar, a pesar de que lo vais a tener allí en el vídeo, pero esto es para que alguna vez usted, cuando ya sea docente o escoja alguna especialidad, pues pueda enseñar alguna vez, ¿no? Esto a sus alumnos. Vamos con las palabras ahora que sí llevan tilde, ¿ya? Y estas ya no terminan en N, S o vocal, ¿ya? Terminan en otra consonante. Por ejemplo, lápiz, ¿ya? Si usted no le pone la tilde, el acento ortográfico, diría lápiz, y no es lápiz, es lápiz. Lleva la sílaba tónica en la letra A, lápiz, ¿ya? Entonces, por tanto, usted tiene que ponerle allí la tilde. Fácil. Y aquí también hago otra aclaración. Ya sabemos que el Banco Fácil quebró, ¿no? Vieron cosas raras allí, pero Fácil, si os dais cuenta, era una sigla. Y esto es algo que vosotros debéis tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la sigla Entel no debería llevar tilde. No, ni siquiera, por más que yo diga Entel, ¿no? No debería llevar tilde porque es una sigla, ¿no? Es, vamos a decir, es el nombre de esa empresa y no debe. Entonces, esas siglas no se debe poner tilde. Y fácil, por si acaso, era del banco, era con doble S, ¿no? Entonces, pero este fácil que es con C, quiere decir que no es difícil, ¿contrario? Su antónimo es fácil, por tanto, lleva tilde y se escribe con C. ¿Ya? C. Dócil, también aquí veo bastante errores.
errores ortográficos. Dócil. Dócil se escribe con C. Jóvenes, señoritas, señoras, señores. Dócil se escribe con C, no con S. ¿Ya? Y luego, cárcel, ¿no? Cárcel también lleva tilde en la A. Es una palabra grave o llana que termina en L. Por tanto, cuando no termina en N, ese vocal, y la sílaba tónica es la penúltima, sí debería llevar tilde, ¿no? Útil. Si os dais cuenta, aquí estamos silabeando. U es la penúltima sílaba, ¿ya? O la primera, porque es de solamente dos sílabas. Entonces, esta penúltima debería llevar tilde, ¿no? Útil. Bien, continuamos. Ahora sí vamos con las graves que lleva tilde y termina en D, Z y L. Fíjense esta. Césped. ¿Ya? Césped. Aquí también puede ser que sea una derivación porque mayormente los apellidos que se ponían en siglos pasados iban de acuerdo a donde uno vivía o a su oficio, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que apellida Juan Monteblanco, ¿no? O Monteverde, o Montenegro. Entonces, de acuerdo a la región donde vivía, se ponía el apellido, ¿ya? Entonces, yo he visto algunos que escriben Céspedes, pero sin tilde. Y Céspedes lleva tilde. Lo he mencionado hace unos 5 o 10 minutos. Todos los apellidos, nombres, no es correcto decir que no hay ortografía, es falso. Todos. Léanlo en la RAE. Si usted desconfía de mí, léanlo en la RAE. ¿Ya? En la RAE indica que todos los apellidos y nombres tienen ortografía. ¿Ya? A no ser que sea en otro idioma. Por ejemplo, mi apellido. ¿Ya? Como veis ahí, yo apellido Fischer. ¿Ya? Fischer sería una palabra, para nuestro idioma, sería una palabra grave, grave o llana. ¿Ya? Grave o llana, y por tanto debería llevar tilde. Pero como está en otro idioma, en alemán, mi abuelo era alemán, entonces no lleva tilde, porque está escrito en otro idioma. Lo mismo pasa tanto en el portugués, ¿no? Hay muchos apellidos que vienen de Brasil, de Portugal, y, por ejemplo, Rodríguez. Rodríguez debería llevar tilde. Rodríguez, ¿ya? Termina en Z, no termina en NS vocal, por tanto, debería llevar tilde. Y aquí fue un dilema, pequeño desliz en mi profesión, que yo le corregí a un alumno, el alumno fue y le comentó a su mamá, vinieron a hablar con el director, me llamaron la atención porque quién era yo para ponerle tilde a su apellido. ¿Ya? Entonces, son gajes del oficio. Ya vais a ver vosotros cuando seáis, como se llama, profesores. Pero es así la cosa, ¿ya? Entonces, Pedro sí debería llevar tilde, ¿ya? Para aquellos, ya, por ejemplo, he visto ahí un Pérez, ¿ya? Pérez termina en Z. Lleva tilde Pérez, no se enoje conmigo, ya. Pérez lleva tilde, póngale tilde. Ya, Pérez es un apellido que termina como se llama en Z, por tanto, debería llevar tilde, ¿ya? Sánchez, Pérez, Rodríguez, etcétera, deberían llevar tilde, ¿ya? Lápiz, ya lo habíamos visto, lleva tilde. Árbol también lleva tilde. Espero que no sea un moderador, pero se escucha un micrófono, me está zumbando ya aquí el oído. Apáguelo, por favor, su micrófono. ¿Ya? Árbol. Trébol también. En el trébol ya sabemos, ¿no? Para los que les encanta jugar las cartas, también trébol, ¿no? Trébol, pues, hay como una plantita de 3 hojitas y eso se le llama trébol. También trébol, pues, en el jardín, crece a veces en algunos jardines como hierba, ¿no? Trébol. Y líder. Esta palabra líder también lleva tilde, ¿no? Termina en R. Fíjese, no está terminando en N ese vocal, por tanto, debería llevar tilde, ¿ya? Carácter. Carácter también termina en R y la sílaba tónica es la penúltima, por tanto, debe llevar tilde. Vamos a ahora ejemplos de palabras graves que ya estas no llevan tilde y terminan, fijaros que todas terminan en vocal, ¿ya? Casa. ¿Dónde está la palabra tónica o la sílaba tónica? En la penúltima. Casa. Porque yo no digo casa, ¿no? Digo casa. Y aquí, como habéis visto en el otro ejemplo, cuando puse las palabras agudas,
puse bebé. Si yo cambio la tilde, la pongo en la última, bebé es una criatura. Pero si no le pongo tilde, bebe, significa que alguien está tomando algo, ahí está ingiriendo algún líquido, ¿no? Bebe. Él bebe mucha agua porque tiene cistitis, no sé, ¿no? O porque tiene otra cosa, alguna enfermedad, o tal vez porque hay bastante calor y pues le gusta tomar agua, ¿no? Así como mi perrito, mi mascota, le encanta tomar agua. Ya. Bikini. Bikini también es una palabra grave o llana que no lleva tilde. Esta palabra bikini, aunque se dice que viene de otro idioma, ya está dentro de lo que es la RAE, dentro de la lengua castellana, y se escribe con K, ¿ya? Y no lleva tilde. Pato. Pato también he visto que hay nombres o apodos, y también es un animalito, una ave, ¿ya? Entonces, ese no lleva tilde. Pato, ¿ya? Tribu. Tribu, sabemos que es una tribu, ¿no? Las que tienen bastante tiempo viviendo quizás, o que vivían antes de nosotros, ¿ya? De una forma nómada, que se dedicaban tanto a la agricultura como a la pesca o caza, ¿no? Tribu. Leopardo. Aquí, voy a detenerme un poquito, chicos. A ver, perdóname que les diga chicos, ¿ya? Pero, queridos estudiantes, ¿ya? Así mejor generalizo. Fijaros que aquí hay un hiato, ¿ya? Un hiato sin tilde, pero solamente es una pequeña observación que tal vez yo no conozco el examen, ya os dije en la primera clase, de que hay una persona de confianza y esa persona lo tiene examen. Así que para aquellos que recién se están incorporando o en la primera clase, ya Marcos y otras personas han recomendado que no es necesario que usted se compre afuera en de la universidad en la calle México o vaya a alguna institución allí para aprender. Bueno, para aprender está bien, ¿no? Pero que no las tienen las preguntas del examen, ¿ya? Entonces, no sé yo si estas palabras van a estar en el examen, pero ya está el examen, ¿ya? Ya está hecho el examen, tiene una persona de bastante confianza que, para que no hayan esas cosas raras que siempre suelen haber, entonces, en otras gestiones, esta gestión de la universidad lo está haciendo mucho mejor por lo que estoy viendo, ¿para qué? Y lo felicito, si hay algún administrativo que está viendo aquí, lo felicito, lo están haciendo de una manera excelente, aunque hay algunas cositas que tal vez hay que mejorar, pero lo están haciendo muy bien, ¿bien? Entonces, aquí dice leopardo. Fijaros, cuando hay dos vocales que son fuertes o abiertas, en este caso sería E y O, entonces son dos sílabas diferentes, ¿ya? Y aquí, si estuviese en el examen, esto, que no creo que lo esté, sepa usted separar las sílabas, porque aquí dice leopardo. Aunque nosotros digamos leopardo como si fuera Leo, una sola sílaba, es leopardo. Lo mismo pasa con el apellido Saavedra. Se escribe Sa-A-Vedra, ¿ya? Esa es la forma de dividir en sílaba o silabear, como queráis entenderlo mejor, ¿ya? Y aquí, leopardo, si os dais cuenta, hay dos sílabas que son átonas, que es le, o. Y la sílaba tónica es pardo, y viene a ser la penúltima sílaba, ¿ya? Bien, entonces, leopardo es una sílaba, o perdón, es una palabra grave o llana. Libro. Libro también es una palabra grave o llana. Y termina, fíjense, todas estas están terminando, hemos visto, bebé, bikini, e, i, o, u. ¿Os dais cuenta? ¿Sí? Están terminando vocal, y hay las palabras graves o llanas que terminen vocal, N o S, no llevan tilde, excepto, hay excepciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuamos. Ahora, las graves sin tilde que terminan en N. Por ejemplo, aquí, cantan, cantan, fíjense, cantan, hablan, orden, examen. Fijaros que la palabra examen, si yo la volviese en plural, sí va a llevar tilde. Y ya no sería, como se llama, una palabra grave, sino de grave pasaría a esdrújula, porque diría exámenes, ¿no? Y sería la antepenúltima sílaba, ¿no? Entonces, pero ahora como está en singular, examen, la sílaba tónica es
la X se va, sa, y esto entonces vendría a ser una palabra grave sin tilde. ¿Por qué? Porque termina en N. De la misma forma, imagen. Si la vuelvo plural, sería imágenes. ¿Dónde llevaría la tilde? Justamente en la sílaba A, pero en la sílaba ma, quiero decir, pero ya vendría a ser una esdrújula. Por tanto, imagen, que solamente termina en singular, es una palabra grave que no lleva tilde porque termina en N. Celebran. Celebran, si os dais cuenta, también termina en N y la sílaba tónica es la sílaba le. Celebran. Porque usted no dice celebran. ¿Qué están celebrando? No, no dice eso, ¿no? Dice celebran. Lo mismo en opinan. Opinan. ¿Qué opinan ustedes del profesor? Wow, enseña muy bien, nos está enseñando bastante, ¿no? Estamos aprendiendo algunas cosas que no sabíamos. Bien, me alegro. Bien, entonces opinan. Opinan, si os dais cuenta, también la sílaba tónica es pi, ¿no? Compiten. Compiten, justamente, compiten, también es otra sílaba, otra palabra grave, llana, y que tiene la misma sílaba que arriba y termina en N, por tanto es una palabra grave sollana. Bien, vamos ahora a las graves sin tilde, ¿ya? Las graves sin tilde y que terminan en S. Acuérdense, hemos visto ya las con tilde, las que terminan en O, o decir vocales, las que terminan en N, que no llevan tilde, y ahora vamos a ver las que no llevan tilde y que terminan en S. El plural es mesas, ¿no? Mesas no lleva tilde, ¿ya? Aunque dijese en singular, mesa, tampoco. ¿Por qué? Por dónde está la sílaba tónica en la ME, me, ¿no? Pero como termina en vocal mesa, si fuera singular, diría mesa. Todas las palabras graves o llanas que terminan en vocal N o S no llevan tilde. Acuérdense, la inversa de las agudas. Las agudas, que son la última sílaba, dicen, todas las palabras que terminan en vocal N o S sí llevan tilde, ¿ya? Entonces es lo inverso. Ya lo habíamos dicho hace unos 15, 20 minutos atrás, ¿ya? Bien, entonces mesas, plural, no lleva tilde y termina en S. Locos, también plural y termina en S. Lunes, plural, termina en S, la sílaba tónica es lu. Martes, ¿no? También termina en S, la sílaba tónica es mar, ¿no? Palabra grave sollana. Sabes, ¿ya? Sabes, del verbo saber, ¿no? ¿Ya? Entonces, sabes es una palabra grave o llana que termina en S y la tónica es la sílaba sa, por tanto es una palabra grave o llana. Mientes, mientes. Aquí, jóvenes, hago otra pequeña aclaración. Vuelvo a redundar en lo mismo. Nosotros, aquí en el oriente boliviano, nos hemos quedado, y esto lo recordaba y siempre lo recuerdo también a varios de mis alumnos, cuando vinieron los españoles a conquistarnos, no fueron gente culta, ya lo sabéis vosotros por la historia, ¿ya? Me imagino que tal vez eso han pasado o estará pasando dentro de algunos de los temas de historia, tal vez lo pasen, pero cuando vinieron aquí, los españoles no eran personas pues de la alta alcurnia, se dice que eran reos, ¿no? Que lo habían sacado de la cárcel y bueno, se van a morir en medio camino, bueno, en medio camino no, en medio mar, se van a morir en medio mar, pues vámonos, llevaron a él. Entonces eran personas no muy cultas, de tal manera que no hablaban bien el castellano, ¿no? Entonces, y aquí muchos han entendido mal o se ha aprendido mal el castellano cuando dicen, ¿no? Tú mentís o vos mentís, ¿no? Mentís es una palabra en plural. Cuando hay varias personas en el castellano bien hablado, pues dice el discurso, vamos a decir, el que está haciendo el discurso, dice, ¿no? Vosotros mentís, todo el tiempo mentís. ¿Bien? Entonces se está refiriendo a un grupo de personas que mentís, pero no se le puede decir a una sola persona. Vos mentís siempre. ¿Ya? Entonces ahí, Antonio, es como, por ejemplo, el otro que decís, vení. Bueno, aquí de vosotros decís, vení para acá, ¿no? Vení. Pero esa palabra, el vení, está mal dicha también, porque en el castellano bien hablado lleva la D y es vengan, venid.
como dice Jesús, ¿no? En la Biblia dice, venid, todos los que estáis cansados y cargados, venid a mí, y yo os haré descansar. Venid quiere decir, vengan a mí. Pero aquí, pues, vosotros le decía, a una sola persona decir, venid, no, venid para acá, ahorita te voy a patufo papo, ¿no? Así decir, ¿no? Bueno, no lo dicen todos, porque yo sé que son bien educados, ¿no? Pero algunos dicen, venid, ¿no? Venid, dicen, ¿no? Y está mal, ¿no? Venid no es venir, es ven. Y en este caso no es mentís, es mientes. Tú mientes mucho, ¿ya? ¿Bien? Vale. Ahora aquí también sirves, ¿ya? Sirves. Muchos decís servir. Oye, serví de una vez la mesa, ¿no? O tú servís mal las mesas. No, es sirves. Tú sirves mal a las mesas. Atiende bien al cliente, porque si tú sigues de esa manera, se nos va la clientela, ¿no? Entonces, sirves, ¿ya? No es servir. ¿Bien? Entonces, esto sería bueno que usted lo apunte, apúntelo, porque yo les recomiendo que lo hagáis, porque hay chicos, lo he visto en varios colegios, que leen bastante, y hay algunos de esos niños que son, vamos, muy buenos para la lectura, y de repente levanta la mano y dice, profesor, pienso que usted se ha equivocado allí. Y le va a hacer pasar vergüenza, de verdad. Usted tiene que ser también valiente y reconocer su error, como el que yo hace rato también reconocí, ¿no? Que puse japonés, pero fue por copia y pega. Es una excusa, pero sí es verdad, ¿ya? Pero lo mismo, ¿no? Entonces va a pasar y que le esté llamando, o sea, que le haga quedar en ridículo delante de sus compañeros, decir, este profesor no sabe nada. Por tanto, sería bueno que, aunque usted, yo no, ya lo he dicho en la primera clase, aunque usted no hable correctamente, intente, ¿no? Intente escribir. Pero lo que uno habla, escribe. Y es así el asunto. Entonces, mejoremos nuestra manera de hablar, porque si estamos, vamos a estar delante de, no todos siempre vamos a ser docentes, porque hay varias empresas que necesitan en otras áreas también, y no siempre uno va a estar delante de varios alumnos, estudiantes, etcétera, ¿no? Pero sí, si usted va a ser un docente, si eso es lo que usted aspira, pues tiene que aprender a hablar, ¿ya? Entonces, eso causa buena impresión delante de los demás. Yo lo digo solamente por anécdota, ¿ya? Yo lo digo por anécdota, de que, sí, aunque a algunos no les guste, por ejemplo, hasta en la manera de escribir, ¿ya? Hasta en la manera de escribir, en España me pasó algo, hago un paréntesis, es de que cuando estaba buscando yo a mis parientes alemanes allí a través de la Cruz Roja, estaba buscando y me dije, escriba aquí su nombre. Yo no la muestro, no se la puedo mostrar aquí algún día, pero es algo parecido a la letra que veis aquí detrás mío, ¿ya? Esa palabra lenguaje, ¿ya? Así es más o menos mi letra, parecida a esa, es inglesa, Palmer inglesa cursiva, ¿ya? Y de esa, cuando vieron mi letra, me atendieron mejor, ¿ya? Me atendieron mejor solamente por mi letra. En bastante, perdón la modestia, no quiero alardear de mi persona, pero en la mayoría de los colegios siempre me hacen publicidad tanto por mi letra, cuando ven mi letra dicen, wow, qué letra más guapísima que tiene usted, profesor, ¿ya? Y otros por la forma en que me expreso, ¿ya? Siempre estoy en los actos públicos, me llaman para la... yo también hago, por si acaso, estoy, como se llama, como anfitrión en las promociones, entonces me llaman por la manera de hablar, de expresar. Y eso, delante de vuestros alumnos, chicos, jóvenes, señoritas, señoras, señores, tenéis que mejorar, ¿ya? Tenéis que mejorar porque a la verdad no es que sea obligatorio, pero inténtelo porque le va a ayudar bastante en su profesión. Bien, continuamos. Vamos aquí con las graves con tilde, ¿ya? Que terminan en otras consonantes. Por ejemplo, álbum. Álbum. Aquí también veo otro error. Perdone que me detenga un poquito, pero es bueno que lo recalque. Álbum. La palabra álbum que termina con M lleva tilde porque no termina en N, ese vocal. Y álbum se escribe con M. Miradlo bien, apuntarlo si usted no lo sabía, porque veo que algunos lo escriben con N, ¿ya? Y entonces he visto otra cosa más, que cuando se le pone a los exámenes a ciertos estudiantes, álbum, escriban esta palabra en plural, le ponen álbumes, álbumes, con N. Ya cambiaron la M por la N. No sé de dónde se han sacado eso. ¿Ya? Entonces, por eso yo ahora les aclaro. Si usted va a escribir en plural esta palabra álbum, sigue con la M. Se dice álbumes. Álbumes con M de mamá, ¿ya? Álbumes, ¿de acuerdo? No álbumes. ¿Bien? Entonces,
Cuidado con esta palabra. Látex, ¿ya? Látex es una palabra también grave o llana, termina en X, fijaos, termina en X, ¿no? Látex, ya sabéis vosotros, ¿no? Que látex, hay las pinturas látex, para látex, etcétera, pues es un químico que creo que tiene impermeable, por eso se llama látex, ¿ya? Bien. Luego, tórax. Tórax se refiere aquí a nuestro pecho, ¿no? Tórax, tórax, aquí el tórax, ¿no? Entonces, esto lleva tilde, termina en X. Ámbar. Voy enseñando un poquito también ámbar. Ámbar, por ejemplo, algo que nos enseñaron en lo que es la conducción de vehículos, ¿ya? Cuando fui a una autoescuela para aprender aquí en Santa Cruz, puede que nos dijeron, no existe como dice la gente, ¿no? El semáforo rojo, amarillo y verde. No hay, porque el que está en medio no es amarillo, es color ámbar. Mírenlo bien, no es amarillo, es ámbar, ¿ya? Entonces, ese es el color del semáforo, rojo, ámbar y verde. ¿Bien? Ítem, ítem, ¿ya? El ítem es como se llama, ítem es, por ejemplo, tengo 3 titulazos ahí, pero no tengo ítem para ser docente en los colegios, vamos a decir, fiscales, ¿no? Porque ya sabemos que los que tienen ítem son los que salen mayormente de la normal, ¿no? De la normal, de allí del tercer anillo de la avenida San Martín. Entonces, pero hay algunos que sí tramitan, hay algunos trámites que son un poco costosos, que son licenciados en ciencia de educación, que han hecho sus trámites y han podido lograr. Espero que esta política se mejore con la ministra de Educación, con el nuevo gobierno, etcétera, pero sí, nosotros, yo por ejemplo no tengo ítem, yo enseño en colegios particulares, pero sí la calidad de enseñanza pues que se le da obviamente es la mejor, ¿no? Medium, medium, ya saben qué es, medium, puede ser una persona que está mediando por alguien, o puede ser una persona que pues que está buscando un espíritu, ¿no? Es un medium, ¿no? Fórum, ¿ya? Fórum, es como una reunión, ¿no? Un fórum o un fórum de tal o cual cosa, ¿no? Y estas terminan en M y llevan tilde. Bien, un resumen de las palabras graves o llanas. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque se nos va a ir el tiempo, ¿ya? Resumen visual. ¿Cuándo es grave entonces una palabra? Cuando en la palabra está la tónica en la penúltima sílaba. ¿Termina en vocal NS? No. Y no lleva tilde. Si no termina en vocal NS, sí, lleva tilde, ¿ya? Cuando termina en cualquier consonante, ¿ya? Lo hemos visto, ¿no? La que terminaba en J, la que terminaba en L, etcétera, ¿no? ¿Ya? Cualquier otra consonante, menos que sea N y S. Esas entonces serían las palabras graves o llanas. Si hay alguna pregunta, yo les voy avisando porque hay algunos, yo sé, esto lo sé muy bien, hay algunos que tienen memoria a corto plazo y dicen, esto quiero yo preguntarle al licenciado. Pues vaya anotándoselo en un papel porque faltando 10 minutos, pues vamos a empezar a hacer las preguntas o va a hacer las preguntas correspondientes, el moderador ya me las va a pasar, si es que no estáis con los micrófonos apagados, pues entonces ya el moderador me dice, mire, esta es la duda de tal alumno, pues empezamos. Así que vaya anotando esas preguntas que usted quisiera preguntar y como no puede interrumpirme, pues lo está haciendo, ¿vale? Bien. Entonces, la definición de las palabras con sílaba tónica en la antepenúltima posición, la sílaba tónica, ¿ya? Estas serían las esdrújulas, ¿no? Entonces, es la antepenúltima sílaba, ¿ya? En este caso he puesto la palabra éxito. Éxito está, to sería la última. Sí sería la penúltima y sería la antepenúltima. Y esa sería la sílaba tónica. Las otras dos serían átonas. Ahora, también, fijaros hasta que hay coincidencia, ¿no? La palabra esdrújula es esdrújula. ¿No? Mire, fijémonos, ¿no? La es átona, la última sílaba. Ju es átona, la penúltima. Y dru es la antepenúltima y es la sílaba tónica. Y es átona. ¿Dónde está la tilde? ¿Dónde? En la sílaba dru. Muy bien. Y ahora aquí, esta regla, no os olvidéis. Tanto las palabras esdrújulas como las sobresdrújulas siempre, siempre, siempre llevan tilde, sin excepciones. Aquí en estas dos no hay excepciones. Y pueden terminar en vocal, N, S o en cualquier consonante, pero siempre van a llevar tilde. Muy bien.
Aquí vemos algunos ejemplos y ahí está, ¿no? Dice así, pájaro, pájaro. Fijaros en cuál está, en la antepenúltima. Rápido, ¿no? También en la antepenúltima sílaba. Teléfono, en la antepenúltima, aunque tenga una sílaba tónica, es decir, la cuarta, que ahí si llevara la tilde, pues ya sería sobreestrúgula, pero dice teléfono, ¿no? Ámbito, ¿no? Ámbito también es una palabra, y fijaros que todos están terminando ahorita en vocal, ¿no? Vamos a ver después las que no terminen en vocal. Cántaro, también. Y ahora, fijaros, hice una oración para que veáis cómo se puede escribir también, como lo hice yo con las palabras que todos los latinos siempre hablamos con las palabras que ahora fíjense lo que yo hice con estas 5 palabras. Una oración interesante. Un pájaro rápido habló por teléfono en el ámbito del cántaro, ¿no? Ya sabemos que eso puede ser solamente en ciencia ficción o tal vez en dibujo animado, ¿no? Pero ahí tenemos, ¿no? Todas son palabras esdrújulas. Se pueden formar oraciones. Tal vez, no conozco el examen, vuelvo a redundar, pero usted tiene que saber cuáles son las esdrújulas y tal vez va a decir, haga una oración con palabras esdrújulas o ponga en esta oración 3 palabras esdrújulas. Entonces, ya tenéis ahí un ejemplo. Todo esto, como ya sabéis, está siendo grabado. Después en la plataforma lo podéis ver cuando los moderadores lo suban en su momento de vida. ¿Ya? Esdrújula. Ya habíamos dicho que la palabra esdrújula es esdrújula, ¿no? Lleva tilde en la antepenúltima sílaba. Mágico, también una palabra esdrújula. Plátano, también una palabra esdrújula que lleva tilde en la antepenúltima sílaba. Crítico. Fijaros aquí esta palabra crítico, aunque también es una palabra homónima. Fíjense, crítico es una persona que hace análisis de una película, quizás de política, dice, no, él es un crítico de la política, ¿no? O es un crítico de lo que se llama ciencia ficción, de las películas, etcétera, ¿no? Y también hay crítico cuando dice, hay, vamos a decir, un accidente, espero que nunca pase eso, aunque yo sí lo tuve, yo estaba en estado crítico, ¿no? Porque me encontraron en mi vagoneta, un tráiler se me atravesó, me fui debajo del tráiler y pues me encontraron en un estado crítico, ¿ya? Bien, entonces, miren, estoy aquí solo para contar esa historia porque todos pensaban que estaba muerto, pero gracias a Dios estoy aquí. No era mi hora, como dice, ¿no? Será porque tenía que predicar, ¿ya? Bien. Bien, entonces, ahí está, ¿no? Próximo. Próximo. Bien, próximo también es una palabra esdrújula. Y aquí hice otra oración con esas 3 palabras que me encantaron. El próximo show fue mágico, porque apareció un plátano gigante en el escenario. Seguramente era ¿cómo se llama? Un teatro para niños, ¿no? Ya sabemos que a los niños esas cosas así extravagantes les gustan, ¿no? Al menos si tiene colores y parece fuera de lo normal, ¿ya? Bueno, bien, vamos con esta otra más. Árbitro. Ya, héroes. También es otra. Fijaros aquí en héroes. Mirad, cuidado con esta palabra. No vaya a ser que le toquen el examen. No, ya sabéis, yo no conozco el examen, solamente es una advertencia. Fijaros que héroes es una palabra esdrújula porque al silabear, al dividir en sílaba, tenemos dos vocales fuertes, la O y la E. Entonces, usted tiene que decir héroes, no es héroes, es héroes. Y es una palabra esdrújula, ¿ya? Brújula. Y acá también en náusea, mire, otra vocal fuerte se junta, ¿no? Nau, que hay una, ¿cómo se llama? Esto sería un dictongo, ¿ya? C-A, náusea, ¿ya? Entonces, aquí hay un hiato también, que esto no se confundan, chicos, porque no voy a enseñar, pero solamente es un ejemplo que estoy poniendo aquí, ¿ya? Es una palabra esdrújula porque vocal fuerte se deben separar, ¿ya? Entonces, aquí sería una palabra esdrújula. Lo mismo acá, aunque ya esta sí lleva tilde, ¿no? Caótico. Y también es una palabra esdrújula. Formé una oración y dice así. En el Ártico, los héroes siguen la brújula en un viaje caótico que causó náuseas, ¿no? Mucha película esa, ¿no? Bien, vamos ahora con esto de acá. Música. Música también lleva tilde. Es una palabra esdrújula. Pánico. Oxígeno. Clásico. Fantástico.
son palabras de esdrújula y fijaros que todas están terminando en vocales. He hecho una oración y dice así. La música clásica creó un ambiente fantástico mientras el pánico desaparecía al respirar oxígeno. Yo lo primero que me imaginé fue un submarino, ¿no? Que alguien había escuchado que la música, por si acaso tal vez lo vais a pasar en alguna clase, tal vez en lo que es psicopedagogía, pues que la música ayuda al estudiante y a las personas a relajarse, a estar más tranquilos, ¿no? Entonces, la música creó, dice, un ambiente fantástico mientras el pánico desaparecía al respirar oxígeno, ¿no? Entonces, muy interesante. Ópienlo. Geográfico. Geográfico también otra palabra esdrújula que termina en vocal, pero que la acentuación está en la penúltima sílaba. Histórico, práctico, romántico y económico. ¿Podemos formar una oración? Claro que sí. El viaje histórico fue geográfico, práctico, romántico y económico. Bueno, entonces esa pareja no era de lo que les gusta gastar en pequeñas cosas, ¿no? Económico. No, no vamos a gastar, vámonos hasta París, pero no vamos a gastar en ningún recuerdito porque allá hasta el café vale más caro, ¿no? Bien, listo. Entonces, el truco para identificar las esdrújulas. Cuentas desde del final, la última, sería la átona, la penúltima átona, la antepenúltima tónica. Ejemplo, teléfono, que no es la última, ¿no? La no es la última, fo sería la penúltima, le la antepenúltima, ¿no? Entonces, esa sería la forma de todo. Vamos con las palabras sobre esdrújula, terminamos esto y vamos a las preguntas, ¿de acuerdo? Bien. Definición, ¿no? Las palabras con la sílaba tónica antes de la antepenúltima posición, y esta es la fórmula, la sílaba tónica, la átona, átona y otra átona. O más, pueden ser más, ¿ya? Por ejemplo, la palabra matemáticamente, ¿no? Está muy lejos, ¿no? Entonces, matemáticamente es una palabra que ya tiene hasta 5 sílabas por delante. Bien, entonces aquí tenemos con frágilmente. Fijaros, frágilmente. Tenemos átona, la T, men sería la otra átona, gil sería otra átona y la sílaba tónica sería fra. Por tanto, T es la última, men, penúltima, gil, antepenúltima y fra, antes de la antepenúltima. ¿Ya? Entonces, la regla de las palabras sobre esdrújulas sería la siguiente. Las palabras sobre siempre, siempre, escuchad esto, siempre llevan tilde, ¿ya? Sin excepción, al igual que las esdrújulas. Las características especiales casi siempre son verbos con pronombres, enclíticos, ¿ya? Cántamelo, escríbeselo, tráguesela, ¿no? Y están acompañados siempre de pronombres, ¿no? Me, te, se, nos, os, lo, la, le, los, las, les. Por ejemplo, aquí vemos lo, ¿no? Cántamelo, está aquí, escríbeselo, ¿sí? Lo tenemos aquí abajo, y tráguesela también, ¿no? El doctor le dice al niño, porque el niño es mañoso para tragar esa píldora y ya, de una vez tráguesela, dice, ¿no? No dice, bien, entonces ahí está, ¿no? Ahora, cántamelo ahora, por favor. Y aquí es otro error que cometen muchas personas acá en el Oriente, y es que dicen, no, cántamelo, dicen. ¿Dónde la ponen la tilde? En ta, y no está, es cántamelo. Cántamelo, dice la mayoría de la gente, ¿no? Tenga cuidado con eso, ¿ya? Porque justamente, si en esa me aparece esto, ya os advertí, cuidado, ¿no? Deben silabear. Cuéntamelo, aquí también, porque muchos dicen contámelo, y es cuéntamelo. Envíaselo, cuéntaselo, ¿ya? Cuéntaselo, tráiganoslo, ¿no? Devuélvemelo, devuélvemelo. Fijaros, ¿no? Lo, última, me, penúltima, ve, antepenúltima, antes de antepenúltima. Devuélvelo mañana, por favor. Devuélvemelo, no es devolvémelo, ¿ya? Fíjense que dice devuelve, no está la O. Y no es devolvémelo, es devuélvemelo mañana, por favor. ¿Ya? Aquí también explícaselo, prepáratelo, cómpramelo, llévatelo, guárdaselo. La oración, por favor, cómpramelo antes de que se agoten los boletos. ¿Ya? Dígamelo, muéstraselo, la tilde en la E, fíjese la cuarta, contando de atrás para adelante, sería antes del antepenúltimo, ¿no? Pídeselo, ¿no? Cuando termines el dibujo, muéstramelo para que pueda verlo. ¿Cómo se puede hacer una oración? Ahí está. Ahora vamos con lo último, con esto ya terminamos. Comparación visual de los 4 tipos, tabla comparativa.
El tipo, tenemos a la izquierda las agudas, la sílaba tónica es la última. La regla de la tilde, en estas las agudas, solo si terminan en vocal, N o S, ¿no? Y el ejemplo sería café, jamón, ¿no? Las palabras, el tipo de palabras, grave, es en la penúltima y solo llevan tilde si no termina en vocal, N o S. Ejemplo, lápiz, árbol. Las esdrújulas, en la penúltima sílaba. Siempre, siempre, siempre llevan, por ejemplo, pájaro rápido. Y las sobresdrújulas en la antes de la antepenúltima. Siempre. Por ejemplo, cántamelo. Muy bien, jóvenes. Dejo de compartir y ahora, si están ahí los moderadores, espero que le haya gustado la clase, pues puede ayudarme la licenciada Suset. Si hay alguna pregunta, estoy aquí dispuesto a hacer Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, dice Fisher, ¿cómo están los jóvenes? Ok, entonces como tenemos tiempito de 8 minutos, vamos a seguir el orden de la levantada de mano. La primera persona es Cleider, Georgina, Kendry y así sucesivamente. Ya, respetemos los turnos. Muy bien, su turno. Tengo una duda, ¿cuándo vamos a dar el examen? ¿El 19 o el 20? ¿O va a ser los 2 días? ¿Puedo ir un 19 o un 20? Muñeca, eso no le compete al docente, estamos haciendo preguntas respecto al tema. ¿Ya? Sí, Cuando ya el docente cierre su clase, quizá podemos hacer ese tipo de preguntas porque aprovechemos el tiempo que hay estudiantes, compañeros que tienen dudas respecto al tema, antes que termine el tiempo del docente. ¿Listo? Okay. Al finalizar un tiempito, vamos a responder. Gracias. ¿Sigue alguien más con preguntas, dudas respecto al tema? ¿Al avance? Ha estado muy claro, parece. Wow, entonces Bien, quiere decir que soy muy bueno. Claro que sí. Ok, tenemos a Oriana Durán, Romy Primera, Vilca. Muy bien. Adelante, Romy. Buenas tardes, Oriana. Adelante, Romy. Haga su pregunta. Oriana y después Romy. Ya, vale. Ok, mi pregunta es, ¿qué dice la RAE sobre cómo hablan los argentinos y si ellos hablan mal? Ya. Miren, la RAE ha hecho algo y justamente un argentino, qué bien que ha tocado ese tema, ¿ya? Aunque no corresponde tanto a lo que hemos avanzado, pero sí hice una observación también de la forma de que se habla en cada zona del país o diferentes países también, ¿no? Pero sí, fue un argentino, se llama la Casa Blanca, también se llama la Casa Blanca, donde se entregan premios. Y justamente le hizo como una llamada de atención este argentino, porque estaban indicando que en vez de guardar esa exquisitez del castellano que siempre se habló en España y después fue transmitido a varias partes del mundo, se estaba perdiendo porque estaban cogiendo modismos, estaban algunas jergas de otros países, ¿ya? Por decir, la palabra pollo, lo que nosotros decimos pollo, el pollo que es para comer, ahora estaba indicando la RAE que ya iban a poner pollo, con Y, porque los argentinos no pueden pronunciar muy bien la Y. Aunque sí, yo he tenido a varios, vamos a decir así, colegas argentinos que pronuncian la L. Y dicen, no, es que es en cierta parte solamente de la Argentina que se pronuncia así. Lo mismo que también hay en México, en Cuba, porque he tenido varios alumnos cubanos y ahora tengo una colega también, que es cubana, y me ha dicho que son en ciertas regiones que hablan así, ¿no? Oye, chico, ¿cómo está vos? ¿Ya? Entonces, no todos hablan así, ¿no? Dicen, por favor, no pronuncian la R. Entonces, en ese sentido, depende de la región, pues hablan así. En cuanto a lo que dice usted de Argentina, justamente un argentino le hizo la llamada de atención, y esto puede verlo si quiere en YouTube, está allí. Fue un argentino que recibió un premio de esta organización que da premios a los escritores, y dijo, no,
no está bien lo que estáis haciendo, ¿ya? Entonces, es bonito cuando nosotros hablamos el castellano bien fluido y lo pronunciamos de una manera correcta para que no haya malas interpretaciones, ¿ya? Porque sé que en Argentina hay algunas palabras, no las voy a decir aquí, ¿ya? Que suenan muy malsonantes, pero que tienen un significado que es común allá, ¿ya? Entonces, lo mismo aquí también como allá. Por ejemplo, para nosotros, esto sí lo puedo decir, la palabra chocho, chocho para nosotros es aquella persona que está contenta, ¿no? Feliz, ¿ya? Pero en España es la parte íntima de la mujer. Entonces, trato de no decir eso, ¿ya? Espero que esté respondida su pregunta, ¿vale? ¿Alguna más? A ver, Romy. Romy, que era la... Bien, sigue Romy y después María. Sí, buenas tardes, Licen. Quería preguntarle, ¿podría aclarar o nuevamente decir cuál es la diferencia entre el hiato y el otro que es el diptongo? Es que mucho me chipo con eso y cómo identificarlo correctamente para así Ya. separar y no mezclar. Por Mire, favor. justamente en la reunión que tuvimos, se lo digo de manera extraoficial, yo hice esa observación en los temas que no está dentro del avance, enseñar los hiatos y los dictongos, ¿ya? Entonces, no se van a hacer preguntas de eso en el examen, pero por respeto, por educación, le voy a contestar porque sí hablé un poco, ¿ya? La diferencia entre un hiato y un dictongo es que, mire, esta es una de las características principales. El hiato mayormente tiene es decir, tiene dos vocales. Y la vocal que está acentuada es la débil. Por decir, la pregunta que me hizo ayer un estudiante, aquí mismo, dijo, todavía lleva tilde, me dice, sí, lleva tilde. Y es grave sollano. Y termina, fíjense, ahí está la excepción, termina en vocal, todavía, y lleva tilde. Entonces ahí hay un hiato, porque la tilde va en la letra I, todavía. Eso sería entonces un hiato. Pero también hay hiatos también hay con vocales fuertes. En este caso, poeta, poeta. Ese es un hiato con dos vocales fuertes. Porque usted no dice poeta, no dice poeta. ¿Ya? Entonces ahí hay también un hiato. Eso sería también con vocales fuertes o cuando se repiten también dos vocales iguales. Por decir, Saavedra, ahí hay un hiato. Leer, ahí también hay un hiato. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense el tip. Los diptongos son cuando la vocal fuerte se acentúa. En este caso, canción. ¿Dónde está la tilde? En la O, no en la I. I es débil como la U. Débil o vocal cerrada, ¿no? Hago aquí para que, a ver si me está viendo los labios. Fíjense cómo yo diría I. I, U. No abro la boca, ¿no? Pero si yo digo A, E, O, son vocales fuertes o abiertas. Eso tiene que tenerlo bien claro. Entonces, cuando la vocal fuerte o abierta está acentuada, eso viene a ser un dictongo. Aclara entonces su respuesta. ¿Bien? ¿Otra persona más? Gracias, Licen. ¿Alguien más, usted, que haya visto? Licenciada usted. Estaban otras personas, pero ya bajaron la mano. De todos modos, ya estamos en hora. Ya, horario... muy bien. Listo. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Esperamos que sí continúen porque viene otra clase. Dios les bendiga. Será pues hasta el día lunes. Mañana, sábado y domingo no pasamos clase. ¿De acuerdo? Bendiciones a todos. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Se cuida. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Licen. Gracias. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. El mejor Licen, sin duda. Ok, mientras yo supongo que su docente ya está aquí, o no. Ya se reportará, ya le escribimos. Ahora, ok, Sí, Leider. Muy Sí. bien. Ya. Ok, de todos modos vamos a aprovechar el tiempito, despuesito, que él dice ya llegó, ya está su docente en clase. De todos modos, a ver,
Si Elisa O me si permite quieren, unos les doy unos 5 minutos, 10 minutos, si quiere. suficiente para- 5 minutos, mientras puede ir compartiendo su pantalla, todo lo demás. Claro que sí. Muchas gracias. Ok, Kleider, tu pregunta nuevamente, muñeca, por favor. Dijeron que el examen iba a ser el 19 o el 20. O sea, tengo que ir un día, o sea, puedo escoger ir el 19 o el 20 o es un día exacto. Ya, muñeca, te digo, no es que va a ser o 19 o 20, va a ser 19 y 20, es decir, los 2 días son exámenes. Los 2 días se toma examen. Ahora, no es que va a escoger, lo más probable, y es que todavía no nos dijeron, es que se sorteen y que vayan según su código. El día previo al examen, a la primera fecha del examen, si el examen es 19 y 20, un día previo, ¿cuándo sería una fecha? 18, ¿cierto? Entonces, el 18, ustedes tienen que ir a hacer su registro de datos biométricos para ingresar al examen. Entonces, quizás no puedes escoger tú, pero sí vas a ir uno de esos días. Ahora, las que son o los que están postulando para actividad física tienen otro examen más, entonces ellos ya tienen otra fecha. Pero no lo voy a decir porque si no se van a confundir y ya cada quien sabe la carrera que está postulando, sabe quiénes son de actividad física y también saben la fecha que tienen que dar examen. Si lo digo aquí, algunos van a decir, pero dijo que vamos a dar examen ahí. No es para todos, ¿ya? Para todos el examen del CUP es el 19 y 20 y un día antes de estas 2 fechas programadas para el parcial deben ir a hacer su registro, que eso les dijeron a ustedes al inscribirlo. Y si no, revisen su boleta, ahí en la boleta hay la información detallada. Lean las letras pequeñitas, ahí está. Cleide, ¿respondí tu pregunta? Sí, o sea, tengo que ir a la universidad, inscribirme y me van a decir qué día me va a tocar. Muñeca, tú ya te inscribiste, ya estás inscrita. Por eso estás aquí. Lo que tienes que ir a hacer es registrar tus datos biométricos para que puedas dar el examen. Y ahí me van ¿Ya? a decir qué día me toca dar el examen. Ahí les van a dar la fecha exacta para la persona con su código. Si hay personas que de repente van a tener que dar los 2 días, depende de la carrera, ¿sabes? Ya, depende de la carrera. Pero sí, es 19 y 20, ya. Así que no programen nada, no programen cita, ni cita médica, ni cita de dentista, ni nada para esos 2 días que es el día de parcial. ¿Listo? Hasta el 18 ustedes sabrán. Ahora, Cleire, respondí tu pregunta, muñeca, capaz y para que no te vayas con la duda, ¿no? Gracias. Ya, listo. Ya, entonces vamos a darle tiempo al licenciado Miguel para que pueda dar su clase. Ay, jóvenes, me olvidé de tener la grabación.